Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Julio Trujillo en su sección La Ventana de Julio. ¿Qué tal? Bien, con calor madrileño, pero es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, hoy está un poquito mejor. Un poco mejor, cierto. Un poquito mejor. Hoy vamos a intentar centrarnos, porque yo siempre te llevo por el mal camino y empiezo a hablar yo también me disperso, pero bueno, intentaremos. A dispersarnos. Vamos a hablar del Líbano. El Líbano a largo plazo, porque claro, uno está acostumbrado a que en los últimos, ya son 50 años, es un país que casi no existe, que es ingobernable, que no se sabe quién manda o quién no manda, pero antes incluso tuvo su fama de la Suiza de Medio Oriente. Cierto, sí. Hubo hasta los años finales de los 60, el Líbano era un país relativamente próspero, con una intensa cultura europea, básicamente francesa, con una economía relativamente estable, y que, como siempre, los medios de comunicación lo etiquetan como la Suiza del Medio Oriente, que es una exageración, pero es verdad que era una zona próspera y sin problemas. Ahí todo se desequilibra con la guerra de Septiembre Negro, la llegada masiva de palestinos y la constitución de grupos distintos, claro, porque cuando uno habla de la llegada de los fedayín palestinos, eran 15 grupos distintos, todos antijudíos y todos enemigos entre sí, y unos apadrinados por Siria y otros en otras corrientes, y todos armados hasta los dientes. Entonces el Líbano se vino abajo, ¿no? Esto estamos hablando de los años 70, ¿no? 70, sí, finales de los 60. Y hay una fecha que ha quedado en la historia, ¿no? El Septiembre Negro. Sí, eso fue en el 69, si no recuerdo mal, que fue el intento de sublevación, la sublevación de la población, digamos, palestina. Es que es complejo hablar de los palestinos, porque, como hemos hablado muchas veces, Palestina es una denominación geográfica, no es una denominación ni étnica ni identitaria, por mucho que se hayan empeñado y que Arafat haya logrado crear una marca de Palestina, pero en realidad palestinos son todos. O sea, la población beduina de Jordania intentó, con ayuda de los grupos palestinos, liberar, entre comillas, una zona al norte de Palestina, al norte de Jordania, donde ellos podían tener una especie de Estado en el que pudieran atacar a Israel y establecer un proyecto de Estado propio. Y claro, la dinastía gobernante en Jordania los aplastó duramente, con una dureza que Israel ha utilizado pocas veces. La gente lo desconoce. Claro, porque no es que los aplastó metafóricamente. No, los aplastó físicamente. Es más, los pisoteaban con los tanques. Claro que sí. Ya lo hemos comentado, que si Israel no llega a abrir el corredor que abrió para salir por el este de Israel hacia el Líbano, la matanza hubiera sido mucho peor. Y ahí, en la huida hacia el Líbano, la llegada masiva con armas, con rencillas, con querellas, todo eso desestabilizó completamente el Líbano, y a partir de ahí ya vienen los grandes males. Pero yo quería señalar la importancia que tiene el último acuerdo de Israel con los libaneses, porque me parece que es la primera vez. Primero, el Líbano reconoce la existencia de Israel, hasta ahora no lo conocía, y admite el derecho a defensa y admite los límites establecidos. Estamos hablando de ahora de la semana pasada. Sí. En segundo lugar, admite que el problema es Hezbollah y reconoce el derecho a que Israel, de hecho, plantean una retirada escalonada de las fuerzas israelíes, sustituidas por el Ejército Nacional Libanés. Ellos, de hecho, han hablado que es la recuperación de la soberanía nacional libanesa. Tienen ahí un problema técnico. Ellos no tienen ahora mismo capacidad militar para derrotar a Hezbollah. Los americanos le van a liberar de entrada $100 millones de dólares, que eso es relativamente poco para las necesidades que tiene, pero bueno, por ahí se empieza. El riesgo es que durante mucho tiempo se ha dejado engordar a Hezbollah. Es un estado paralelo, realmente alimentado por los sirios y en su día, antes, cuando con Hafez el-Assad y su hijo, y por los iraníes. Y ahora el ir en esa dirección puede llegar a un conflicto civil en el Líbano.
Pero igual no hay más remedio, eso es lamentable decirlo, pero no hay más remedio porque hay que romper el nudo gordiano de la pugna de Hezbollah como Estado alternativo y como ejército alternativo al Líbano. Y eso es vital para Israel, ¿no? En ese sentido es importante. Ahí se van a crear contradicciones porque evidentemente hay un viejo discurso antijudío muy prendido, hay sectores suníes que no son de Hezbollah, que tampoco que odian Hezbollah y desean que desaparezca, pero al mismo tiempo son enemigos de Israel y están en esa contradicción. Incluso hay sectores cristianos que la explicación que dan el discurso es cierta justificación de los ataques de Hezbollah, ¿no? Entonces, pues eso hay que armarlo de alguna manera, pero me parece que el paso que ha dado el presidente libanés y el sector que ahora gobierna en el Líbano, si se consolida y se va con pies de plomo, es un acontecimiento histórico y fundamental para Israel, porque además Estados Unidos ha negociado con Irán, que está en el fondo de esto, tratando de que Israel no participara para nada, consiguiendo no participar para nada en la negociación. Claro. Sí, la victoria militar, lo que yo creo que fue una victoria militar inacabada sobre Irán, no ha sido solo producto del ejército americano, ha sido en gran parte producto de las Fuerzas Armadas israelíes y de los servicios de inteligencia. Sin embargo, Israel no ha estado participando públicamente. Entonces, en el Líbano no había más remedio que estar ahí, por mucho que Trump ha hecho ahí equilibrios, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido una victoria política de Israel importante, pero el riesgo está ahí, ¿no? El riesgo futuro. Y ahí se va a jugar gran parte de la nueva geopolítica de Oriente Medio, creo que se va a jugar en el Líbano. Y luego, efectivamente, lo que hablamos, en el Líbano hay una serie de fuerzas distintas que hay, por ejemplo, el que en el Líbano se elija el Parlamento e incluso los mandos se designen los mandos del ejército en función de la etnia a la que pertenece, es terrible, es lo más antidemocrático del mundo. No es un estado normal donde hay un hombre, un voto y tú eres elegido en función de méritos, capacidad y elecciones generales. Claro, sea chiita, sea suní, sea... Ahí, por ejemplo, la presidencia está reservada a los cristianos, pero la jefatura de gobierno está reservada a los musulmanes. Claro, y el presidente del Parlamento, cada legislatura se pacta de una manera distinta. Y en el Estado Mayor tiene que haber un número de generales chiitas equiparable al número de generales suníes. Eso es una cosa increíble, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero vamos a ver, cuando se creó... esto después de la Primera Guerra Mundial y bueno, se creó todo, ¿no? Siria, Líbano, eso era zona francesa. Sí, y al sur era la Palestina británica, que ya dijimos que fundaron Jordania, después Israel. La mandato, efectivamente. Exacto. Sí. Pero digamos que durante algunos años, entre la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial hasta los años 70, más o menos funcionó eso. Sí, más o menos funcionó, ¿cierto? Sí. Lo que pasa que, bueno, no llegó a ser una Suiza, pero seguramente era mejor que lo que tienen hoy. Sí, hombre, sin duda ninguna. De hecho, hoy día por todo el mundo hay minorías libanesas muy ricas, muy empresariales, con mucha iniciativa, gente que se fue del Líbano en su día y que hoy son factores de desarrollo industrial y tecnológico en muchas partes del mundo, en África, en América, casi todos cristianos por otra parte, ¿eh? Entonces ahí efectivamente ahí había un potencial importante, ¿no? Bueno, para completar la historia nos falta algo en el medio, porque hemos hablado de cómo llegaron esos palestinos pisoteados por los jordanos con todas sus luchas internas al sur del Líbano. Estamos hablando de los años 70, principios de los 70, pero bueno, ahí hubo problemas. Ellos ahí crearon una zona que en su época se llamaba Fatahland, porque el país de la OLP vendría a ser. Sí, claro. Que entrenaban a terrorismo internacional, a los de ETA, a los de los de ETA Sinn Féin. Más en Yemen del Sur, pero lo que era Yemen del Sur, pero efectivamente sí tenía, porque efectivamente no es que llegaran al sur del Líbano, ocuparon todo el Líbano. Arafat tuvo su cuartel general en Beirut directamente. Sí, cuando los israelíes llegaron ahí y los expulsaron a Túnez, vivía en Beirut, en los alrededores de Beirut. Entonces ahí tenían, efectivamente, era la OLP. La OLP
con todas sus contradicciones, pues ahí estaba el grupo de George Habash, que era el FPLP, que se llamaban marxistas y leninistas, estaban los radicales de la OLP, no me acuerdo cómo se llama, Organización Revolucionaria, había 20.000 grupos distintos que se mataban entre sí y trataban de llevar el terrorismo a Israel en cuanto podían, y al propio Líbano, ¿no? Acorralaron a los cristianos, rompieron todo el equilibrio social. Sí, esto es evidente. Y luego los manejos sirios, ¿no? Porque Siria siempre ha considerado que el Líbano debería ser parte de Siria, lo que llamaron mucho tiempo la Gran Siria, y ellos ahí tenían sus propios grupos palestinos apadrinados que se enfrentaban a Arafat en algún caso. De hecho, los palestinos arafatistas siempre han acusado a Siria de haberle facilitado la entrada de Israel para expulsar a Arafat del Líbano, ¿no? Bueno, y llega el momento de mediados de los 80 que hay esta guerra con Israel, la primera guerra del Líbano llamada, entonces no se la llamaba primera, como la guerra mundial, que tampoco se le decía primera a la primera, ellos evacúan militarmente el sur del Líbano, pero en ese momento... Sí, se desplazan hacia el Valle de la Bekaa y hacia la zona un poco más al norte, se constituye un estado tapón, digamos, en el sur de Líbano, que pegaba a la línea sur de la frontera de Israel y la cercanía del río Litani, que estaban liderados por Michel Aoun y su gente, que eran los cristianos. Y ahí durante tiempo funcionó como Estado garante objetivamente de la seguridad del norte de Israel. ¿Y es algo parecido a lo que ahora se está proponiendo? Casi parecido, sí. Yo creo que ahora no se va a llegar a esa entelequia de crear un Estado tal, sino va a intentar que sea el Estado nacional libanés con su legitimidad y su... Claro, pero digo que en ese entonces se puso eso, pero empezaron a sembrar desde Irán, a alentar a los chiitas. Claro, de ahí nace Hezbollah realmente. Ahí es cuando empiezan a adiestrar y estructurar al chiismo, radicalizarlo y prepararlo en el Líbano como sitio de plataforma de ataque directo a Israel. Tuvieron durante un tiempo la alianza con el grupo Amal, que estaba compuesto por población drusa, cosa que no es frecuente. Los drusos tienen una tradición de respetar el país donde viven, las leyes del país donde viven. De hecho, ya lo hemos comentado alguna vez, en Israel hay unidades de combatientes drusos que están muy bien consideradas militarmente y son completamente leales al Estado de Israel. Pero en el Líbano es verdad que un grupo se alineó con Hezbollah, luego han roto a medias y hoy día tienen menos importancia sociológicamente. Pero efectivamente ahí empezó la estructuración del chiismo como punta de la vanguardia revolucionaria iraní, ¿no? Así es, sí. Uh-huh. Y bueno, y eso nos ha llevado a que haya crecido ese elemento dentro del país. Siempre se utiliza la metáfora del cáncer, pero es que prácticamente ha paralizado el país. Ha sido una metáfora, sí. Porque recordamos la explosión en el puerto de Beirut, de estos... Sí. Aquella que en realidad fue un accidente, pero fue debido a la acumulación de explosivos y de fertilizantes que tenían ahí los Hezbollah sin ningún tipo de control, y fue un desastre. Y eso llegaron incluso a insinuar que era un atentado israelí, claro, como hace siempre, ¿no? Pero fue una barbaridad, sí. Sí, pero lo importante además de este acuerdo del Líbano, volviendo a esto, es que en realidad es un acuerdo que se sitúa antes de la guerra con Irak. Es decir, en el Líbano está aprobado en la ONU está aprobada una resolución, que es la 1701, que manda a desarmar a Hezbollah. Sí. Ese es el mandato por el cual, en teoría, están las fuerzas desplegadas allí, las fuerzas internacionales, entre ellas las españolas, que no han hecho nada. 20 años. No han hecho nada. Y en algunos casos ha habido complicidad con Hezbollah. Entonces, lo único que hace este acuerdo de ahora es activar eso. Es decir, hay que desarmar a Hezbollah. Eso es un mandato internacional que es previo, insisto, a la guerra de Irak y que ahora se hace más urgente. Y por cierto, ahí los franceses están maniobrando diciendo que para teorizar que como el Líbano necesita más fuerza militar y armar al ejército y entrenar, ellos están proponiendo hacerlo ellos, pero manteniendo la fuerza internacional de la ONU allí, que es una cosa que ya estaba casi consensuada, que se iban, porque no hacen allí nada más que estorbar.
Entonces ahí hay un problema complejo, sí, efectivamente. Bueno, y tampoco las fuerzas militares solamente francesas son garantía de mucho, porque lo hemos visto en el norte de África, tratando de luchar contra Al-Qaeda. El fracaso en Mali ha sido estruendoso. Primero los generales o los oficiales alineados con Moscú los echaron del poder a los aliados de los franceses y luego se han quedado allí y al final han terminado entre Al-Qaeda y el gobierno que no los quiere. Los franceses han salido con el rabo entre las piernas, ¿no? Es una situación gravísima. Eso es un tema que se nos sale de zona, pero es un tema muy, muy grave en el futuro, ¿no? Y hablando en plata, estas negociaciones entre Líbano e Israel, a espaldas de Hezbollah, ¿tienen en esta ocasión visos de salir adelante? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que el discurso y el tono de lo pactado parece de un mayor compromiso, y el hecho de reconocerse el Líbano e Israel como aliados objetivos es un factor importante. Hasta ahora eso no se había dado. Si Estados Unidos mantiene el respaldo, si se hace un plan de armar al ejército libanés en la medida en que necesite para ampliar, yo no creo que destruir a Hezbollah sea posible en los próximos 10 años, pero sí en garantizar zonas de seguridad en el Líbano, en cooperación al menos de inteligencia con el ejército israelí, el acuerdo puede mejorar mucho la situación de la población del norte de Israel y neutralizar la amenaza a Israel. Ahora, el Líbano no va a dejar de ser un problema. El Líbano tiene un problema estructural, de fondo, es una bomba sociológica que tienen que resolver de alguna manera, probablemente con una constitución nueva, con un nuevo acuerdo entre las facciones. El gobierno libanés tendrá que sentarse a negociar. Desgraciadamente con Hezbollah, a la vez que lo combate, tendrá que negociar, porque tienen mucha fuerza, tienen una estructura financiera, tienen zonas de población completamente controladas, y tienen armas, ¿no? Uh-huh. Bueno, a nivel económico hay también un rayo de esperanza por estas bolsas de gas natural en la plataforma marina. Sí, que por ahí empezó el acercamiento al Líbano y Israel, ¿no? Antes del acuerdo, por primera vez se reconocieron límites territoriales y colaboración para explotar la bolsa esta que nos recortamos. Sí, bueno, pero el tema es que el Líbano, que está en bancarrota, sí, ahí tiene una... Si se pacificara un poco, tampoco tendría que ser la Suiza que prometieron que querían ser, pero que si se pacificara un poco, pues ahí tendría una vía de volver a estar en una situación muy distante de la que actual es de bancarrota. No, sin duda, además que tienen una capacidad agrícola importante. El Líbano destrozada por los conflictos, tal, pero tienen una serie de campos y tierras fértiles de miles de años de cultivo que se pueden ahí gestionar y racionalizar. El problema es la desestabilización real, que no se puede ser. Es tierra quemada y nunca tan bien dicho, ¿no? O sea, no hay muchas posibilidades de eso. Pero ahí, si Europa se empeña, Europa y Estados Unidos, en inversiones, en crear estructura económica, en crear tejido industrial, es posible. El Líbano es un país... Y aparte de ahora, el panorama está... La foto fija actual pintaba un poco mejor, porque tenemos primero Siria, que era el gran padrino... Claro, ahí hay una serie de factores. Eso, efectivamente. Hoy Siria ya no es aliada de Hezbollah, no solo no es aliada de Hezbollah, sino está controlando en la frontera algunas de las rutas de Irán de armamento de Hezbollah. Hoy gobiernan los suníes, que son radicales, pero en principio su gran enemigo es Irán, los chiitas y Hezbollah, que fue aliada del régimen anterior. Ahora mismo, con toda la desconfianza y probablemente el odio común con Israel, las relaciones son mejores que antes. Hay conversaciones más o menos fluidas, de limitación de frontera. El ejército israelí ha ocupado zonas estratégicas pasado el Monte Hermón, que es territorio sirio, pero con autorización del gobierno sirio para poder controlar las rutas de Hezbollah. Ahí hay uno de los padrinos de Hezbollah se le ha venido abajo y el otro está quedándose sin mucha capacidad para ayudarle. Es un factor también importante, claro, ¿no? Si llegara a cambiar el régimen iraní, esto ayudaría mucho a que Líbano despegue, ¿no? De alguna manera. Hombre, sin duda, sí.
Bueno, no sé si quieres agregar algo más, porque No. ya vamos al futuro. No, sí, no, yo creo que a mí lo que me parece más importante, un poco para terminar, es que este acuerdo sobre todo sienta unas bases para un nuevo discurso y unas nuevas relaciones que hay que saber explotarlas, pero que son la mejor plataforma de acercamiento entre Israel y el Líbano, e incluso hacia la ampliación de los acuerdos de Abraham, que está ahí, pero que ahora va a depender de cómo se gestione todo el asunto de la posguerra, el posacuerdo con Irán. Estados Unidos a veces se tambalea y crea algunas dificultades, pero hay que gestionarlo. Pero yo creo que hay buenas condiciones. ¿Sí? Bueno, por fin podemos decir de que en algún aspecto las cosas pintan que podrían ir a mejor, ¿no? Sí, yo creo que hay condiciones para que vayan a mejor, sí, efectivamente. Otra cosa es que se sepan gestionar bien. Pues nada, aquí tienen a dos personas mayores con una visión optimista del futuro. Esto es algo que hay que aprovecharlo. Sí, muchas gracias, Julio, por habernos visitado y ampliado tanto esta visión sobre lo que sucede en esa zona. A vosotros.